Nuestro invitado de hoy es un profundo observador costumbrista, que no se ha perdido detalle alguno de los infinitos personajes anónimos que pasaron por su vida, sin descartar a aquellos que apenas la rozaron. Luis Landricina, chaqueño, como sabemos, es un sabio contador de historias y creador de un estilo de humor inimitable que lo ha convertido en un clásico. Desde aquellos primeros pasos de artista, cuya preocupación era que Villa Ángela, su pueblo natal, fuese nombrado en la radio, don Luis ha recorrido un largo camino. Autor de libros como Aquí me pongo a contar y otras publicaciones donde perpetúa su humor, supo recorrer los escenarios más importantes del país, de naciones hermanas y rincones del mundo donde hubiere un argentino melancólico deseoso de volver a escuchar las tonadas de su tierra. Fue distinguido en Cosquín como mejor cuentista y recitador. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Nordeste y hoy está con nosotros. Disfrútelo. Es don Luis Landricina. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias por venir. Este es un adelanto de sueldo. Porque aplauden y no sabe si le va a gustar. Esto es un programa circular, porque empieza y termina igual. Bueno, pero los chistes los tenés que contar vos, no yo. Estoy lindo porque es una mesa redonda, así que estamos los dos en la punta. Va a ser difícil el programa, les digo. Va a ser difícil. No pretendo hablar en serio, pero bueno, algunas cosas. Vamos a hablar en serio, ¿cómo no? El humor es parte de tu vida, así que me encanta. Hay una cosa que yo hice con Mamerto Benapase que se llama La familia y el humor es cosa seria. Ajá. Sí. Porque el humor puede ser para que uno sonría nomás o para que piense también. Claro. Además, bueno, la REA definió en este programa que cura, el humor cura, sí, sana. Sí. Sana, ¿no? Además está comprobado por los que saben. Hay una universidad médica en Estados Unidos que hizo una prueba con algo de 60 o 260, creo que era, pacientes de gravedad. Y uno los pusieron con la posibilidad de reírse durante todo el día de determinadas cosas que le ponían y los otros. Y estos prácticamente fueron mejorando casi sin necesidad de las drogas. Y esto yo lo leí en un informe de médico, porque me lo contaba el doctor Favaloro. ¿Y eso de morirse de risa, de dónde vendrá? Y bueno, sí, ojalá morir de risa, ¿no? Porque uno ya se va, así la gente después comenta y dice, hasta se reía el hombre. Porque cuando van al velorio hacen esos comentarios, sí, viste, que son algunos son muy graciosos. Bueno, los velorios, hay como un temperamento de velorio, ¿no? Hay muchos cuentos de velorio. No, y además de decir cosas, yo siempre, una cosa que me planteé yo a mí y se lo comento a la gente, ¿no? Que vos venís, ¿dónde vas? Sí, murió don Francisco, ¿viste? ¿Te acordás de la cosa? Y estoy yendo para el velorio. Bueno, y cuando va a entrar, bueno, ahí dónde está la... Y bajan el tono de voz y entran a hablar como en secreto. Y si el único que no se va a molestar es el homenajeado. Porque no escucha ya. Claro. Pero le digo, le acompaño sentimiento. Y la otra, muchas gracias. Y después esas cosas que se dicen, que son, algunas son para un libro, ¿no? De humor, ¿no? Es de las cosas de... Como para uno de estos, digamos. Está igualito. ¿Tengo? Está igualito. Lo miran al final y dice, está igualito. Y sí, el final, güey. Está igualito. Y ¿qué me dice? Bueno. Dice, ¿qué me dice? Ah, ¿qué me dice? Sí, que está muerto. Pregunte, paisano. Bien, no. Ir al origen, ¿no? Hablabas del humor y la familia. Sí. ¿Cómo fue tu familia?
¿Tuviste familia? Sí, mi padre viene primero porque mi madre estaba embarazada del segundo embarazo, ya había nacido mi hermano Pascual allá en Italia, y no la dejan viajar a mi madre con él porque estaba embarazada. Tuvo que esperar que la nena tuviera 10 meses. El varón tenía 2 años. Y así viene mi madre después, con un nene de 2 años y una nena de 10 meses en brazos, en el fondo del barco. Lo sacaban 1 hora para que tomen aire y volvían. Le daban agua potable y volvían abajo, los inmigrantes. 31 días, 32 días duraba la travesía. Una de las hermanas nació acá en Lanús y después mi padre fue para el Chaco, en el 30 y pico. Y allá nacimos el resto de los 8. Yo tenía 1 año y 8 meses y mi madre muere pariendo el último hermano mío, el 8º. Soy 7º hijo varón, pero con mujeres en el medio. Lo aclaro esto porque siempre dice 7º hijo varón, si no es lobizón, le pegan el palo. Te ven un poco con los colmillitos saliendo. Y debe ser ahijado del presidente. Claro. Que el ahijado del presidente pasa a ser precisamente para ir dando por tierra la creencia, que lo empieza a usar en Rusia, ¿no? Porque si no, bueno, la propuesta del Estado era tener que tuvieran muchos hijos las familias, claro, entre otras cosas para proveer a los ejércitos, ¿no? Y si no tenían hijos por miedo al lobizón... Sí, paraban en la 6ª mujer y en el 6º varón. Ahora, si hay una hija en el medio, ¿no vale ser lobizón? No, salvo que uno se decida. Me transformo el viernes, pero a la luna llena. Tal vez en algún programa tengamos un grupo de un taller de lobizones y bueno, pero... O sea que, bueno, perdiste a la mamá. Mi madre cuando tenía 1 año y 8 meses... No tenés recuerdo prácticamente. Mi padre era un agricultor. En ese entonces había monocultivo algodonero en el Chaco y monoexplotación forestal con el quebracho colorado. Claro. Para el tanino los rollizos, la leña para el ferrocarril y los despuntes para hacer carbón. Despunte eran las ramitas deformes de la punta del árbol. Y los troncos más o menos este grueso, eso lo compraba el ferrocarril. Ya no se hacía tanino, digamos, con el que... No, hasta hace poco el tanino. Tanino también. Sí, el tanino sirve para muchas cosas, entre ellos para evitar hongos en el vino, por eso le decían, deme un quebracho, decían, porque sabían que del quebracho venía el tanino, y para la curtiembre, como cosa básica, pero sirve para otras cosas el tanino. Y de acá se exportó a los 5 continentes. Así nos quedó el monte también raleado, ¿no? Ya no hay monte en muchos lugares. ¿En qué lugar de Chaco naciste? Nací en un paraje que se llama Colonia Baranda, que ya no sirve ni para pasar porque lo alambraron. Y en ese pueblo, en un paraje cerca de ese pueblo, ahí tenía la chacra mi padre, ahí nazco yo. Cuando nazco yo le dijo el doctor Perrando, que ahora lleva el nombre de él, el hospital de Resistencia, le dijo a mi madre, doña Filomena, acá hay que parar la máquina, dice, porque uno más y se muere. Ah, sí, le avisó. Y dice que cuando mamá quedó embarazada, me cuentan mis hermanos, que yo no la conocía, mamá, no tengo memoria ni de los sonidos, de la voz, ni nada, ¿no? Que decía, es la voluntad de Dios, que era lo que tenían estos inmigrantes, venían con eso, ¿no? ¿De qué zona de Italia? De Foggia, de la Puglia, abajo, entre Bari y Nápoles. Ajá, la costa del Adriático. Sí, exactamente. De ahí los ojos claros, digamos. Puede ser, yo salí en el 97, me llevé 7 hermanos, menos el mayor, que lo habían matado en Plaza de Mayo en el 55, en el bombardeo, que había venido de Wilde a pagar una cuota de un torno al Banco Industrial. Y se encontró con que había un bombardeo. ¿Muere el bombardeo? Muere el bombardeo. ¿En la plaza? En la plaza. Tremendo, eso sí. No lo ignoraba por completo. Sí, y después
¿Tardaron en encontrarlo? ¿Cómo fue? Sí, al otro día lo encontraron, mis hermanos buscándolo, y había muerto murió el 17. Ah, quedó herido. Quedó herido. Y no lo podían encontrar, porque claro, parece que lo habían pelado, porque tenía como una corrida acá de ametralladora, algo así me decían. Y lo habían pelado, entonces era también difícil reconocer en ese entonces ese problema de la gente buscando a sus familiares. Y bueno, me llevé en el 97 a mis 7 hermanos con un viaje que organizó mi mujer, que siempre lo agradecen mis hermanos, porque dice, una cuñada que se van que llevar 7 cuñados. Luego ella lo organizó el viaje muy bien, gracias a Dios. Y para nosotros fue antes y después del viaje. Y encontramos la casa donde vivía mamá, y encontramos primos, y encontramos parte de la historia. Este es uno de los lujos que Dios me permitió dar. Y es una de las características del Chaco también, ¿no? Porque el Chaco, allá en Chaco se ha inaugurado hace poco la Casa de las Culturas. Sí. Y me parece muy feliz el nombre, porque verdaderamente es un lugar donde hay... Y hay de todo, y ahí están los originarios también, ¿no? Sí, por supuesto. Los huichí, los tobas Ocón y los mocovíes, que también vienen de la zona de Santa Fe, de la costa del San Javier. ¿Y dónde estuvo esa matriz que determinó tu contacto con las tradiciones populares, con el relato, con el cuento? Este matrimonio no tenía hijos. Y eran de León, pero decían gallego igual a ellos. Sí, está cerca, ¿no? Y 2 hermanas mías, la italiana y la otra que nació acá en Lanús, estaban en la casa de este matrimonio por relaciones laborales que tenía mi padre con a la postre mi padrino, con este señor Santiago. Que no eran de sangre los gallegos, digamos. Sí, este era gallego y este era italiano. Ajá. ¿No? ¿Para qué? Estas 2 chicas estaban ahí para ir a la escuela y no pagar pensión. Y ayudaban en los quehaceres, a pesar de que este matrimonio tenía su empleada doméstica. Pero eran como de la familia. Cuando muere mi mamá, que participan mis hermanas, todo ahí, mi madrina que se visitaba con mi mamá, cuando mi papá hizo el desparramo de los hermanos, que los entregó a familia, buscaron la manera que yo venga ahí y pasé a ser criado de don Santiago Rodríguez y doña Margarita Martín. Y no conocí otra ternura que esa. Y de tus hermanas también, un poco. Y de mis hermanas. Claro, pero después, cuando mis hermanos, el mayor se trajo los 2 hermanitos que seguían, se vino para Buenos Aires, que matan en Plaza de Mayo, se vino para Buenos Aires. Una de las hermanas dijo, yo voy a ir a ayudarlos porque no tienen quien les cocine. Entonces quedamos mi hermana Rosa y yo. Y después a la postre vinimos, pero mi hermano mayor lo llama a mi padrino. Yo estaba en el primer grado superior, que era el segundo de ahora. Y lo llama y dice, mire, don Santiago, nosotros queríamos estar todos los hermanos juntos, los hijos de doña Filomena, acá en Buenos Aires. Pero yo lo escucho llorar a Luisito a la noche. Y se va a morir de tristeza, y yo no quiero que mi hermano se muera de tristeza. Él lo extraña a ustedes. Y mi hermano Pascual se jugó en eso y mi padrino me llevó. Y bueno, ahí siguió mi vida con estos 2 gallegos, que vuelvo a insistir, es la única ternura que conocí y que no tiene suplencia, me dijo un psicólogo un día. Ajá. Cuando a mí me agarró una depresión, yo había renovado los lutos por un hecho interno que había desaparecido. En 15 días habían desaparecido 2 testigos de mi infancia. Dice, yo había renovado los lutos, y me dice, va a tener que mascar el freno en la medicina. Dice, usted renovó los lutos, pero esa ternura no tiene suplencia. Eso en Villa Ángela. Ya era en Villa Ángela. Sí. ¿Y el humor? El humor lo descubren las maestras. Cuando a mí me dicen, ¿a quién cree usted que le debe su carrera? A las maestras. Descubrieron el don que yo tenía para
Ahí me decía un muchacho de 3 de febrero que está en la escuela de teatro. Y yo le decía, yo me hice en el cuadro artístico de la parroquia, pero antes en la escuela. Yo tenía capacidad para enfrentar el peor público que vas a tener en tu vida, que son tus compañeros de grado. Claro. Yo me paraba y decía un verso como si había nacido para eso. Era atrevido de atreverme, no atrevido de irrespetuoso. Era muy respetuoso yo y no me gustaba que me llamen la atención. Nunca me gustó que me llamen la atención, así que estudiaba. Y bueno, era muy buen alumno y mis padrinos estaban chochos conmigo porque estaban orgullosos del hijo, yo decía en el hijo. Era el ahijado, ¿no? ¿Y las maestras que te hacían? ¿Interpretar papeles patrióticos? De todo. Entonces, a la del año que viene, le decían, a Luisito usarlo para los versos, para cualquier cosa. Paso de comedia que había, ahí estaba yo, o haciendo de mulato, haciendo de cualquier cosa. Y en 4º grado, un maestro correntino, Luis Bestar, como era fiesta, fin de curso, era al líbito. Y ahí me enseñó un verso correntino muy gracioso, de un correntino que viene a Buenos Aires a un baile de correntino. Y yo era el crédito de él. Y yo me acuerdo que estaba así, estaba el escenario, una escuela de Campo Largo, un pueblo muy chico. El único acontecimiento social era la fiesta de fin de curso. El jefe de la estación dejaba al cambista a cargo para venir con la familia, pues tenía hijos o nietos ahí. El comisario también dejaba un preso a cargo de la cosa y venía. Toda la gente allá en el patio. Las aulas eran una detrás de otra, así como cachetada de loco. Y un alero agarrando todas las aulas. Debajo de ese alero y con un aula detrás, el escenario. Tablones arriba de unos tambores. Y salíamos de camarines, era el aula. Yo salgo, me acuerdo, y lo veo a mi maestro ahí como diciendo... Y entro a recitar y era muy gracioso y la gente se reía mucho y en la mitad me olvidó. Le vi la cara de desesperación a ese maestro como si estaba cayendo un aerolito derecho para nosotros. Y por primera vez improvisé y seguí y recuperé el verso y después me sacó en andas, ¿no? Qué bueno. Pero ahí diríamos que en esa escuela me consagró ese verso. El público más difícil, sí. Claro, porque no estaban los compañeros, no estaban los del pueblo. Bueno, vamos a un corte y seguimos con Luis Landricina. De esa primera experiencia difícil en la escuela, de contar, de improvisar, de recitar poemas, ¿en algún momento pensaste que podías ser un profesional, vivir de eso? No. ¿Cómo? Yo después terminé sexto y por una cuestión ética, mis padrinos ya estaban viejitos y me dice mi padrino, me quedan unos pesos, hijo, si quieres estudiar, los invierto en ti, porque yo ya me estoy yendo. Menos cura y de abogado lo que quieras. Y le dije, no, yo voy a trabajar. Y empecé a trabajar. Y ahí después pasé al cuadro artístico de la parroquia, en Villa Ángela. Y bueno, le decía a este muchacho de 3 de febrero, en ese entonces... ser artista una vez por mes o cada 2 meses era un atrevimiento también, porque al otro día yo salía con el cajoncito de madera que me había hecho para las herramientas arriba de la bicicleta, porque yo arreglaba cocina y lavarropa. Y la noche anterior vos eras artista y al otro día te saludaban
Y algunos te decían, ¿tuviste bien anoche? Y otros decían, miralo al artista de Mameluco. Y son las cosas que te las tenés que bancar. Seguramente vas a tener esos problemas porque la gente tiene un preconcepto del que quiere ser artista. Aprendí con el tiempo que cuando uno decide subir al escenario, lo que uno vaya a hacer tiene que tener un mensaje estético. Si no, no hay que subirse al escenario. Y también aprendí con el tiempo, no enseguida, que el único mensaje estético del humor es el buen gusto. Entonces nunca me permití ser vulgar. Por la educación de todo gallego y porque venía de una escuela donde en el cuadro artístico parroquial sacaba los pies del plato y el cura decía, terminó tu historia acá, donde alguien se pasaba de atrevido con algún lenguaje poco adecuado. Entonces yo venía con una gimnasia y ahí Vittel, que era gobernador del Chaco, el ministro de Salud Pública, el doctor Pastor, que era mi padrino de casamiento, el intendente del pueblo, que era Julio Lorenzo, y me conocía de muchacho, dice a Vittel, a Luis lo tenemos mandado a Cosquín. Pero la delegación salía de Resistencia, yo era de Villanca. Entonces le hablaron para que me integren, y yo la llevo a Jovita Díaz, y a un muchacho de Barranquera haciendo una cosa que decía Chaco Puro. Yo había hecho las letras que ellos cantaban, y yo iba a contar historias. Cuando yo voy a Cosquín integrando la delegación del Chaco, que era la Martín Fierro, la peña que todavía existe, gracias a Dios, y creo que es la más antigua del país, ahí salgo primero con un testimonio de quién era yo y quiénes éramos los chaqueños. Esto en Cosquín. En Cosquín, la mezcla, esa... Vittel, un gran amigo, que les quiero contar una frase de él que siempre la repito porque vale la pena. Vittel fue gobernador del Chaco y candidato a vice con Luder. Decía, si supiera la gente la plata que me costó llegar a ser pobre. Porque él era de una familia de bien pasar y la dedicó a la política. Y se quedó esperando el sueldo. Al final se murió pobre. Hay que recordar que Vittel también, durante la dictadura, fue uno de los que tuvo una activa participación cuando vino la delegación de la OEA a investigar las violaciones a los derechos humanos. Y era de mi pueblo, era un gran tipo. Entonces yo les debo a ellos que me hayan integrado a esa delegación, porque como el gobierno era el que pagaba el viaje, y que me hayan aceptado en la delegación, porque viste, pues soy un sapo de otro pozo, pero claro. Nos aceptaron de buen... ¿Vos cantabas en el grupo también no. Solamente eras como un presentador, como un animador? Abro haciendo un poema mío, testimonial que es autobiográfico, se llama Casi Gringo. Y los del jurado después me dijeron, es un atrevido. En el Festival Nacional de Folclore decir que era hijo de gringo. Hasta ese entonces todavía han disimulado los apellidos. Yo entraba y le dije, yo me llamo Luigi Landricina, que en ese entonces yo no sabía que era Landricina. Cuando fui en Italia me dijeron, es Landricina, porque es la S y la C. Yo sono Coscia. Coscia, claro. ¿No? Es como Piazzolla. Sí, o Scioli. O Scioli, claro. Scioli. Y Discepoli. Entonces... Después dice que le llamó la atención que me haya atrevido. Me interrumpieron para un tipo que estrenaba un verso. Interrumpir el verso con aplauso es porque le estaba metiendo el dedo en el ojo a la mayoría de los que estaban ahí, porque la mayoría somos hijos de gringos. Hay una gran mayoría. Y en Córdoba no te digo que ahí en Carolla tenés... Claro. De gringos para ser dulce y después hay de cualquier pelo, ¿no? Pero españoles, italianos. Y el Chaco es un crisol. Y entonces en mi verso yo incluyo a todos, a mis hermanos los originarios
y a los que vinieron de otros lugares. Y mi emparentamiento con la tierra a través de los huesos de mi madre en el Chaco. Muy sentido el verso, y estos quedan conmovidos. Después presento a Jovita Díaz, cuando presento a Marcial Suárez, en el medio les voy a contar un cuento, y dice que el jurado dijo, qué lástima, porque dijo un verso tan sentido y ahora se quiere hacer el gracioso. Y se llevaron otra pelada de frente porque ni se imaginaba que el cuento iba a ser chaqueño y iba a tener el detalle del buen gusto del que le digo, que hasta ese entonces había habido un montón de problemas con algunos personajes que habían puesto en boca de los paisanos lo que los paisanos no decían, representando una provincia, poniéndole el acento, pero no la actitud del tipo que vive en la provincia. Que es un cuento sacado en ese entonces de un teatro de revista, ponerle el acento de la provincia que venía y, claro, y ese no es el provinciano. No alcanza con el acento para que el cuento sea provinciano. Tenés que interpretar la idiosincrasia de esa gente. Y bueno, yo ahí metí un par de cuentos de venidos de Corrientes, algunos venidos de Santiago, los chaqueños, de los gringos. ¿Y dónde aprendías todo eso? ¿Cómo observabas? Conviviendo. Los gringos eran de primera llegada. Los gringos eran gringos. Yo atendía los romaneos cuando traían el algodón, ahí en la Inter donde yo trabajaba, que era un muchacho, y venían los gringos. Buenos días. Buen día, digo, ¿cómo anda don, por ejemplo, Pilichú, don Krilich o don Stasiuk? Y ellos te mezclaban el castellano con la gramática de la lengua de ellos. Entonces vos tenías que acomodar después la cosa. ¿Cómo andan? Lindo todavía, mejor, peor, como antes. Y vos tenías que sacar acá, poner acá y armaba la frase. Y lindo, ahora mejor que antes, ¿no? Pero se le entreveraba el peor. El término, sí. Y bueno, y estas cosas las fui aprendiendo. Conviví mucho con los mocovíes ahí. Me hice muy amigo de Cacique Catán, así que me metí en la historia de ellos. Y por supuesto pues me hice indigenista también, porque gozaban de la incomprensión y si había vergüenza de ser gringo, bueno, de ser indio ni pensarlo. Y como me dijo una vez un Francisco, un mocoví creo que es de ahí de Resistencia, que estaba en la Dirección de Cultura. Don Luis, yo sé que usted nos aprecia, dice, porque hasta nos nombra en su verso. Nunca más diga que en homenaje a nosotros, los antiguos dueños de esta tierra. Porque nuestras comunidades no aceptan que la tierra tenga dueño. Y fui aprendiendo cosas de gente que vive en mutismo, pero para que hable, venía el cacique Catán a visitarme y se quedaba sentado así. Y si vos no le hablabas, él no hablaba. Donde arrancaba y arrancábamos a hablar. Y tenía una autoridad, un día nos invitó para el Día del Indio. Y fui con un par de amigos ahí. Creo que era el que fue conmigo a saber al doctor Salón, que fue candidato por los radicales a gobernador del Chaco. Médico chaqueño que había estudiado en Córdoba y demoró tanto en recibirse que cuando vino llegó con acento cordobés. Y yo lo verdugueo en un cuento, digo, porque le digo un tipo que era de ahí, pero la gente decía, usted sabe que vino de Córdoba un médico nuevo, y era de ahí él. Y entonces el primer cuento que yo aprendo, me lo cuenta él, de Córdoba. Me lo cuenta él. Y entonces yo le digo, y él se dedicó a la política, pero
La gente duda porque dice, nosotros los chaqueños, y jorobado para creerle, tiene acento cordobés. Pero lo aceptaba de buen grado, fue un gran amigo. Y fuimos a esa fiesta del indio. Un indio se había pasado de vapores etílicos, estaba mamado, y agarró una silla y yo veo que el cacique Catán, Francisco Nolasco Mendoza, le decían cacique Catán porque lo había cristianizado un teniente Catán del 6 de línea que ha ido para allá, o el 5 de línea. Y le habla al oído le habló. Y el tipo agarró la silla, se fue como a 100 metros debajo de un árbol y se quedó así. Y ese cacique Catán era el juez de paz de la comunidad de Mesón de Fierro, con un orgullo de ser mocovíes, ¿no? Hoy hay una recuperación de ese orgullo, ¿no? Sí, y los Toba también. Y el Chaco es una provincia que tiene incluso una política activa de recuperación. Sí. Una provincia que vivió la tragedia de Napalpí, que fue un bombardeo. Yo le prologué el libro a Vidal Mario, que es el que cuenta la historia. Napalpí fue una masacre. La última, creo. Sí, la última. Un ataque con aviones a población originaria en la década del 20, si no me equivoco, ¿no? Sí, no sé, pero lo relata bien Vidal ahí, fue feo, se mató todo. Mujeres, chicos, todo. Tremendo, sí. Creo que los agarraron durmiendo o algo así. No. Ahora, hablabas del acento cordobés, ¿cómo tenés un oído formidable? Porque no es fácil captar los acentos, la multiplicidad de acentos. Un día me dijo un homenaje a mí, el del violín, don Sisto Palavecino. Don Sisto Palavecino. Don Luis, usted cuando hace el santiagueño habla mejor que nosotros. Claro, pues yo tenía, los cosecheros venían de Santiago del Estero, venían de Corrientes, venían de Paraguay. Es decir, el que habla guaraní en Corrientes habla como yo te estoy hablando ahora, así con un dejo de... Ajá. A veces habla medio entre dientes y yo creo que lo dije el otro día en el Luna Park, creo que una de las provincias con mayor identidad es Corrientes. Y el santiagueño es el otro, ¿viste? Pero todo el norte es la patria vieja, vamos a decir. Son las ciudades más viejas, Santiago y Corrientes. Y Santiago tiene más sentido del humor. Los que más se ríen de sí mismos. Casi como el judío en las colectividades. Pero el santiagueño, todos los cuentos santiagueños, yo sé, me los han contado los santiagueños. ¿Te acordás alguno? Te voy a contar el que me ha contado hace muchos años, que yo lo grabé hace muchos años, en homenaje al conjunto que tendría que estar en el libro Guinness, digo yo, que es los hermanos Ábalos, Vitillo, o Machingo, no me acuerdo, Vitillo creo que era, no, Machingo. Dice que una mujer le decía al marido, Esteban, ¿por qué no te levantas que se te va a hacer tarde para dormir la siesta? Y era una síntesis. Lo bueno es que los santiagueños lo toman con humor eso, porque yo convivo con el santiagueño, he convivido allá. La mitad de la cosecha del Chaco la levantaban los santiagueños. La mitad de la zafra de Tucumán la levantaban los santiagueños. La mitad del monte del Chaco lo voltearon a hachazos santiagueños. Vos te vas a un restaurante y los invito a ustedes que son jóvenes, preguntarle a un tipo de la cocina, cosas de dónde es. El que no es santiagueño es tucumano. Un tipo que sale de la provincia para buscar trabajo no es perezoso. Es lento por una actitud de defenderse de un clima que lo agrede, en un lugar donde el agua es un artículo de lujo. Pero para eso tenés que haber andado por ahí, saber y conocer eso. Más de 40 grados de temperatura. Sí. Bueno, vamos a la última pausa.
siempre pensé que el tener que dar la cara frente a público es difícil. Ahora, sí, hacerlo con humor es un poquito más complejo, porque vos llegás con tu estado de ánimo. Sí. No, yo he llegado a estar lagrimeando antes de subir al escenario por algunos problemas serios que tuve en mi vida. Por ejemplo, en Mar del Plata, me acuerdo, yo estaba llorando antes que me estaban anunciando. Y me sequé las lágrimas y subí. Y mi propia terapia era mi trabajo. Yo en la medida que veo que logro que vayan cambiando los rostros y se vayan riendo, es una gratificación espiritual que no tiene parangón. Y yo me olvido, cuando bajé me olvidé del problema que estaba llorando antes de subir. Es cierto que cura y cura al que lo hace. Y sí, es mi propia terapia. Claro. Bien, acá sabés que nos acompañan, como dijimos al principio, alumnos de distintas instituciones. ¿Dónde está el papel? De periodismo y de teatro. Sí, la agrupación Rodolfo Walsh del Centro de Estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, que se han venido con unas remeras, todos como si fuera un equipo de fútbol, ¿eh? Centro de Estudiantes, JUP, no sé qué querrá decir JUP. Juventud Universitaria Peronista. No, lo sospechaba, pero... la escuela, el estudio de teatro de María Julia Moreno y la Escuela Municipal de Arte Dramático de 3 de febrero. Bueno, tenemos la primera pregunta. Mi nombre es Roby Zurra, trabajo en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de 3 de febrero. Quería preguntarle cuál es su pensamiento sobre el auge y el gran trabajo que está teniendo hoy en día el stand-up en lo que es Buenos Aires y en todo el país. ¿Cómo ha crecido el stand-up? Sí, bueno, me hizo un homenaje a Daddy, porque yo decía que uno de los mejores narradores, además de mis colegas como Negro Álvarez, como Cacho Buenaventura, Doña Jovita, Los Ticeras, toda esta gente costumbrista, vamos a decir. Yo dije que uno de los que mejor describe cosas para contarle a la gente era Daddy Brieva. Y entonces él me presentó como el inventor del stand-up. Nada más que yo siempre dije soy narrador de usos y costumbres. Pero me encanta que la gente intente por cualquier camino hacer reír. Y uno elige al que más le agrada, ¿no? ¿Vos nunca dijiste una mala palabra? No. Joder. No, pero manejando. Yo le dije a un periodista una vez, porque dijo el humor blanco de la Andesina, pero como un desvalor. Entonces lo invito a venir conmigo en auto desde Oliva al Obelisco. Se va a encontrar con el rosario de puteada, pero no a nadie, yo adentro del auto no. Sí. No, tengo mi colección, yo sí, también. Privada. La biblioteca privada de la Andresina. ¿Quién más? Otra pregunta. Hola, yo soy Gabriel de la Escuela Municipal de Arte Dramático de 3 de febrero. Quería saber si tenés algún recurso o mecanismo que puedas repetir en tus actuaciones que entretienen al público y nunca aburren, nunca pasan de moda, digamos. Por ejemplo, yo tengo como esquema empezar diciéndole a la gente para que memorice y se dé cuenta de lo que yo le estoy contando, porque fue una discusión con un periodista, un cambio de opiniones. Dice, usted siempre insiste con lo de humor popular. Yo no creo en el humor popular. La gente copia. La gente como usted escucha la radio, al otro día va y cuenta lo que escuchó. Entonces yo le digo, cuando yo lo dije es porque había averiguado, porque si no usted me desmiente. Y quedó descolocado. El primer gesto del humor popular es la puesta al sobrenombre. Tenés que tener poder de síntesis, gran poder de observación. Y antes yo decía sentido del humor, lo cambié. Es capacidad para la ocurrencia, ingenio. Sentido del humor es cuando vos te reís de vos mismo, no frecuente entre los latinos, salvo los santiagueños. Y los cordobeses un poco, el tucumano a veces. Pero el resto somos bastante cosquillosos. Me río de la mamá Macail, pero que no me toque mi vieja. Eso también, ¿entendés? Y ¿dónde empieza el sobrenombre? En la escuela. Hagan memoria en la primaria. No halagamos a un compañero. Era para agredirlo.
gordo lechón, cara con mango, me decían a mí. Y tenían razón. Mirá el perfil grecio. Pata de catre le decían un chueco que había. Al gordo Grimaldi le decíamos botella de pomelo porque tenía toda la pulpa en el asiento. Entonces, Más, ¿sabes más? y ahí, cuando vos le das testimonio de que ellos son capaces de eso porque lo han hecho, ahí entran por el aro y dicen, tienes razón. Pero le tenés que demostrar que tenés razón. Esos son mis argumentos. Para empezar, ¿no? Después sigo con los míos. Si no les gusta, tenés otro. Sí, tengo otro. Bueno, a ver, ¿quién sigue? Acá. Sí. Hola Luis, mi nombre es Constanza Gardín, vengo de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y puntualmente mi pregunta va por saber cuál es el vínculo que usted estableció con la comunidad Mocoví, como contaba hoy, digamos. Porque tengo la suerte de estar trabajando con ellos ahora en la comunidad que está sentada en Berisso. Primero, tener respeto por unas vasijas que algunos se las compraban o se las cambiaban por pan al comienzo, cuando yo era muchacho. Hubo una señora, Clara Ruderman, que era la mujer de un farmacéutico que yo quiero mucho, a pesar de que yo ya no esté, pero la familia sí, los hijos. Y ella era la que les consiguió incluso una nota de Diarios de la Capital para mostrar la alfarería, que no era la alfarería común del torno, ¿viste?, que da vuelta. Era la técnica del chorizo. Hacía el chorizo y iban juntando y le van dando forma. Y después quemaban en un pozo. A veces un viento les rajaba la arcilla que estaban quemando. Y eso hizo que los fuera a conocer. Nos hicimos amigos. Y después con la hermana Guillermina, que era una hermana que estuvo en el Impenetrable, que hizo la primer cooperativa también de Huichí, allá, que tuvo problemas después con... se tuvo que ir para que no la masijaran. Le decían Pepita la pistolera, era monja, pero era brava. Y les enseñó a los indios a comer todos los días. Después se acostumbraron y querían comer todos los días. ¿Entendés? Y entonces hicieron la cooperativa, esa cosa. Y entonces ahí yo fui por lo menos 6, 7 veces. Una vez lo llevé a Víctor Velázquez conmigo, fuimos gratis en avión, había que llegar al Impenetrable, Nueva Pompeya. Y después de mucho tiempo yo andaba buscando yo hice un convenio con YPF de actuarle gratis en cualquier pozo petrolífero donde me pidieran del país a cambio de una perforación a más de 1500 metros para ver si encontrábamos agua sin arsénico para ellos. YPF lo hizo. Cuando fue conmigo General Acti, que era un ingeniero general, y fuimos con Fangio y Froilán González hasta allá, y vio la realidad, y dijo, lo único que estamos queriendo agua y que nos dejen en paz. No queremos limosna, nosotros queremos ganarnos lo que... Entonces, el general usted hizo una actuación ya gratis, dice, para YPF, sí. Bueno, usted no le debe nada a YPF. Esta es una obligación mía como argentino. Y el mismo día que llegamos nosotros, llegaba la perforadora de Jujuy a hacer la perforación. Se fue hasta 1800 metros y el agua seguía teniendo arsénico. Así que después se trajo del Teuco. ¿Y el arsénico de dónde venía? Está en la tierra. Está en la zona toda esa, Santiago del Estero, el Chaco. Hay grandes zonas con el agua con contenido arsénico que uno no lo sabe. Bien. Lo explicaba Patricia Sosa. Ajá. Cuando fue, porque se te notan los dientes y aunque tenga pelos negros vas a ver mechones bayos, como si te fuiste a la peluquería, no, es del arsénico. Olor a almendra. Sí. Bien, sí, es el olor del arsénico, dice. Uno lo sabe de las novelas policiales, no de las clases de química.
Otra pregunta. Hola Luis, Sí. mi nombre es Franco Molina Podestá y una preguntita. ¿El nombre de teatro? Sabiendo que usted es un referente del humor sano, ¿qué piensa de la televisión hoy en día que el eje es las agresiones, la confrontación entre colegas? Y mira, son moda. ¿Qué van a hacerla? Yo creo que son moda. De pronto hay algún descarriado que quiere hacer competencia a ver quién te dice la guarangada más grande también. Porque en la televisión da para todo. Si vos llamás la atención con algo que dijiste o algo que mostraste, al otro día, es como yo le dije, yo tenía un estudio de grabación, un día entra así, derecho. Buen día, ¿cómo le va? Estaba abierta la puerta y entró hasta el escritorio, yo lo atendí. Buen día, le digo. Lo venía a ver, dice, porque yo soy del interior, ¿sabe? Y sabía que usted tenía el estudio acá y como usted está en el puré, ya no me gustó el término, está en el puré. Yo hacía radio y televisión y en ese momento creo que estaba por hacer película o iba a hacer una película. Ajá, y le digo, ¿y? Y quería que me dé una mano, porque esto, si no, lleva mucho tiempo. Bueno, y primero, ¿quién sos? Ah, sí, yo fulano de tal. Bueno, Macanudo de Cantado. ¿De dónde sos? Tal parte. ¿Y qué haces? Ah, yo canto. ¿Y qué querés ser? ¿Cómo que querés ser? Claro. ¿Vos querés ser cantor o famoso? Y me gustaría las dos cosas. Porque te digo, si querés famoso, yo no te digo mañana, pero para pasado 2 días yo te saco una tapa un diario. No me digas, ¿cómo? Vas a tener que caminar desnudo por Florida 1 cuadra y yo llevo un fotógrafo amigo y salí en todos los diarios. Pero te va a durar 24 horas la fama. Ahora, si querés llegar a la fama con cantor, tenés que saber qué es lo que estás por cantar, qué es lo que vas a decir en tu canto y si lo sentís, y si sos afinado. ¿Entendés? Y hay gente en esto, que por ahí golpea con algo como para que al otro día se hable de él, o de ellos, no sé. Bien, una última pregunta. Acá, bueno, saludarlo Luis, soy Felipe de la agrupación Rodolfo Bosch de la Facultad de Periodismo y usted un poco en la charla empezó diciendo que el buen gusto es un límite. Yo quería saber si a usted le parece que existen algún otro límite a la hora de hacer humor. No, por eso te digo, porque además hay gente que un día Casella nos juntó con simultáneamente como Corona. Y la gente creía, ¿cómo nos junta estos dos? Que medio escatológico y Somos muy amigos. Y él es un gran admirador mío y yo soy admirador de él, pero de lo que hace. Y hay gente que lo elige, lo prefiere a él, y no te podés enojar por eso. Hay gente que prefiere eso, y va a ver eso. Y él, comenté ese día, cuando yo tuve un accidente en auto haciéndome el corredor con mi hijo, me traen en avión porque tuve un aplastamiento de la vértebra en un accidente, y el primero que fue a verme fue él. Y cuento algo que él tenía ganas de hacerme reír, yo estaba enyesado de acá hasta acá. Y en el hospital italiano. Vos sabés que tengo el cumpleaños de, no sé si mi nena o qué, lo que tenía, un varón, no sé, un hijo. Y me gasté en ese entonces, un platal era 2.000 pesos, no sé. Entre pito y flauta, 2.000 pesos. Y digo, ¿y en qué? Y 1.000 en pito y 1.000 en flauta, me dice. Y bueno, se puede convivir y aceptar las otras maneras de humor. Yo tengo la mía, yo tengo un estilo y trato de no traicionarlo, lo que no devalúa lo de los otros. Los otros tienen otro estilo y otras maneras y la gente lo elige. Pero yo no puedo decir, no, tienen que escucharme a mí, yo soy buenísimo. Hay que ser muy prudente con eso porque hay que ser respetuoso del colega, porque no es un adversario, es otro que se sube al escenario con la misma intención que uno, que se ríe a la gente. ¿Contás chistes de todo el país, de porteños? Tengo de porteños. ¿Tenés uno y nos despedimos con eso? Sí, hay uno de... Viste que los que son empleados públicos pasan más tiempo con el compañero que con la familia.
A veces la oreja para escuchar cosas es ese compañero y no un miembro de la familia. Y viene y dice, vos sabés, che, que tuve un sueño donde se mezclaban la desgracia con la alegría. Bueno, los sueños son así, a veces son absurdos, No, pero esto tenía algo que ver con algo que yo estoy sintiendo y estoy haciendo. Yo estoy comprando en cuota un auto. Y en el sueño ya me lo entregaban. Y agarro mi familia y todo. ¿A dónde vamos? A Córdoba. En el sueño. Ya que llegamos a Córdoba, ¿a dónde me voy? A la sierra. No me voy a meter a la ciudad a chocarme con la gente. Me voy de acá porque yo quiero respirar aire puro. Entonces, ¿qué? Me voy a la sierra, una altura, y me paro así, y entro a mirar allá abajo, como el valle, las casitas blancas allá por allá. Y le digo a mi mujer, bajá y sacame una foto, le digo a mi mujer. Y cuando baja, sacame una foto, me digo, ¿para qué bajarlo, chico? Me había olvidado de ponerle el freno de mano al auto. Y se empieza a irse. Yo estaba arriba y se empieza a ir y quiero atajarlo, lo agarrado de la puerta. Y se fue. Dice, bueno, esa es la desgracia. ¿Está bien? Perdiste algo. Y la alegría, iba mi suegra adentro. Bueno, uno de los elementos más usados para el humor es la suegra. La suegra, ¿no? Sí. Pobre suegra. Sí. Y una de las cosas que, con esto nos despedimos ya, pero una de las cosas que veo manejás muy bien son los silencios, es clave, Sí, ¿no? Sí, yo creo que... La técnica de manejar el silencio, es como en la música, ¿no? Claro. El silencio logra los otros silencios. Yo lo vi en un viejo contador del obraje de mi padre adoptivo. El tipo iba creando... Pelea brava fue la que hubo para una fiesta patria en la estancia del Pilar. ¿Sí? Unas carreras cuadreras que hubo. Porque había inquina entre los dueños de los animales. Y usaban la carrera de pretexto para ver si se armaba la pelea. Y se armó. Sí. Bravísimo la pelea. Y sacaba papel para armar tabaco. Y los demás todos. Armaba el tabaco. Y como buscaba fósforo, y ya uno le arrimaba un tizón ya para que prenda, porque estaba el fuego ahí. Y entonces él seguía. Y se agarraron nomás. Sí, que si no viene la policía se matan. ¿Sí? Y entra a contar. Pero él te iba dando en episodios la cosa. Y yo no sé si de ver esas cosas, de escuchar esas cosas, a mí me ha quedado. Y Dios me ha dado el don también del equilibrio para no exagerar con los seres, sino jugar con ellos, ¿no? En Cosquín, imagínate, si exageras con eso... Me dijo, yo fui para los 50 años de Cosquín, en el 2010. Estuve, yo te vi en el... Sí. Y me dijo un periodista, porque se hizo la conferencia de prensa, me dice, ¿usted vio lo que logró recién? Lo que he intentado toda la vida, le digo, hacer reír a la gente. No. Usted convirtió en una misa a 30.000 personas que estaban en la plaza. Logró un silencio, dice que yo se lo estoy diciendo ahora y todavía me eriza la piel. Y eso es tal vez uno de los méritos que he logrado a lo largo de los años. Y ahí me dijo alguien que me vio el otro día en el Luna Park, joven. Y bueno, me pasó lo mismo. Cuando yo salí, hubo unos que gritaban, ¿acá no se escucha? Le digo, ¿y acá se escucha? Acá sí. Bueno, córranse todos para acá. Bueno, gracias y seguramente hay miles y miles de personas que del otro lado han estado en silencio y riéndose con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.